Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, qué bueno estar juntos nuevamente. Gracias, Patti, muy buenas noches. Un fuerte abrazo para usted y para Tácito. Gracias por su fidelidad a las transmisiones. Desde hace ya 1 año y medio casi estamos en estas, pero qué bueno vernos por acá. Mi querido Edwin, también muy buenas noches, un fuerte abrazo, Dios te bendiga. Sandrita también ya está conectándose, gracias Sandrita, te bendigo, muy buenas noches. Lucky y Eddie también ya están conectados, fieles a nuestras transmisiones, un fuerte abrazo Lucky, Eddie, los bendecimos. María Luisa Noriega también ya está conectada, bendiciones hermano Tito, nos saluda María Luisa, Dios nos sorprenderá como siempre, amén, primero Dios. Mi hermano Juan Carlos García también ya está, un privilegio tenerte acá, Juan Carlos, Dios te bendiga, qué bueno saludarte por este medio. Y mi hermana Evelyn Corsantes también ya está por acá, muy buenas noches Evelyn, bendiciones para ti, para tus patojones, que Dios los bendiga, gracias por escoger el ver esta transmisión en esta noche. Tenemos cosas muy hermosas que platicar hoy, bastante material, queremos avanzar y Dios nos ha estado sorprendiendo cuando estudiamos este tema hermoso de la iglesia y creo que es necesario y va a ser de bendición para todos. Amén. Así que sin más, creo que vamos a orar y mientras oramos, nuestros hermanos se seguirán conectando. Y vamos a avanzar hoy. No quisiera terminar muy tarde, así que vamos a comenzar ya para poder tener suficiente tiempo. ¿Qué les parece? Amén. Así que si me acompañan a orar, se los voy a agradecer muchísimo. Cerremos nuestros ojos y encomendemos este tiempo, consagremos este tiempo al Señor. Padre bendito, gracias te damos, Señor, por el privilegio que nos das de compartir juntos en armonía tu palabra, tu sentir, tu corazón, Señor. Gracias por derramar tu misericordia cada mañana sobre nuestra vida, tu gracia abundante, Señor, en nuestro corazón, por darnos, Señor, esa hambre y esa necesidad de buscarte y de tener, Señor, encuentros frescos, profundos, íntimos, permanentes contigo, Señor. Bendigo a cada uno de mis hermanos acá conectados, a los que van a conectarse en algunos momentos y aquellos que verán esta transmisión en diferido en algún momento en el futuro, Señor. Gracias te damos. Bendice, Señor, cada corazón, cada familia, cada generación. Que esta palabra, Señor, haga una obra preciosa en nuestra vida. Transforme, Señor, nuestros sentimientos, nuestro corazón, nuestra mente, Señor, y que podamos disfrutar de tu presencia cada día de nuestra vida. Te bendecimos, te honramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Muy buenas noches nuevamente. Y vamos a arrancar en esta preciosa noche o a continuar con nuestro estudio. Estamos estudiando acerca de la iglesia. Y más que hablar sobre la iglesia local, aunque vamos a tocar ese tema, ese punto, porque es importante, la motivación, creo yo, del Espíritu Santo al ponernos la carga de platicar este tema, es porque necesitamos, mis amados hermanos, que se despierte la conciencia en nuestro corazón de quiénes somos en Dios, porque hay un sentir de pertenencia obviamente hacia Dios y una identidad de cristianos y de hijos, creo yo, a mi gusto, o por lo menos así lo veo en la Biblia, bastante desbalanceado, porque al nosotros tener la identidad de hijos, nos enfocamos en nuestra identidad de hijos y se nos olvida que también nosotros, por ejemplo, somos parte de un ejército, somos soldados del Señor Jesucristo, somos labradores que trabajan la tierra, somos atletas que corren una carrera,
somos siervos, también somos siervos. Pablo se presenta como un esclavo de Jesucristo. Y pues obviamente también somos hijos. Ahora, el ser hijos no nos exonera de las responsabilidades de un soldado, de un labrador, de un atleta, de un siervo, de un esclavo, de un ministro, de un pastor, de un apóstol o de un profeta, de ser padres, de ser ciudadanos, de ser trabajadores, de ser hermanos, de ser hijos, no natural. Así que tenemos que cumplir muchas funciones y una de ellas, creo, importante, es que nosotros somos iglesia. Amén. Cada uno de nosotros, como vimos la semana pasada, somos la iglesia. Y como iglesia, nosotros tenemos una función muy importante que cumplir acá en la tierra y por los siglos de los siglos la tendremos que hacer allá en la eternidad. Pero ahora nos concierne el tiempo que estamos viviendo. Y como iglesia, Dios nos ha encomendado a cada uno de nosotros privilegios, nos ha dado privilegios, recursos, y no estoy hablando de recursos materiales, aunque también Dios ha sido bueno y nos los da, ¿verdad? Pero principalmente los recursos que necesitamos para poder cumplir con nuestra función de iglesia. ¿Qué recursos nos ha dado Dios? Pues nos ha dado muchísimos. La Biblia dice que nos ha dado armas que no son carnales, sino que son poderosas en Dios para destruir fortalezas y derribar argumentos, etcétera, etcétera. Dios nos ha dado dones. Allá en 1 Corintios capítulo 12 vemos un listado de 9 dones del Espíritu Santo, regalos, capacidad de Dios para poder hacer lo que Dios nos ha encomendado. Nos ha dado al Espíritu Santo como las arras de nuestra heredad y como su capacidad en nosotros para poder obrar y para poder llegar a ser quienes Dios necesita que seamos. Nos ha dado funciones ministeriales y junto a las funciones ministeriales ha derramado su abundante gracia sobre nuestra vida. La gracia, la Biblia la describe como una multiforme gracia. Significa que hay muchas manifestaciones de su gracia dependiendo de la necesidad de cada uno de nosotros. Hay una gracia diferente para el pastor, hay una gracia diferente para el profeta, hay una gracia diferente para el maestro, hay una gracia diferente para un apóstol, hay una gracia diferente para ser trabajador de una empresa, para ser hijo, hermano, papá. Dios tiene multiforme gracia que derrama sobre nosotros dependiendo también de la circunstancia o de la situación o del tiempo específico que estemos viviendo. Por ejemplo, hay una gracia que Dios derrama cuando estamos pasando por tiempos de enfermedad. Por ejemplo, cuando nosotros estamos sanos, no necesitamos esa gracia. Pero cuando la enfermedad nos visita, entonces Dios derrama su gracia sobre nuestras vidas. De ahí cuando tú ves a alguien que está pasando por un proceso difícil y dices, pero ¿cómo puede este hombre o esta mujer estar tan en paz con lo que está pasando? Yo no podría, decimos nosotros, ¿verdad? Ciertamente no podríamos hoy porque no tenemos esa gracia, pero ellos tienen esa gracia dada por Dios. Cuando tú estás pasando por una circunstancia financiera difícil, Dios derrama su gracia especial sobre tu vida. No podrías soportar la prueba sin la gracia de Dios. Así que, mis amados hermanos, Dios nos ha dejado muchísimos recursos, déjeme llamarlos así, no encuentro otra palabra ahora. Nos ha dejado muchos recursos para que nosotros podamos cumplir con nuestra responsabilidad como hijos, como siervos, como esclavos, como ministros de nuestro Señor, como iglesia de nuestro Señor Jesucristo. No podemos quejarnos delante de Dios
que lo que nos ha encomendado es imposible de hacer, porque Dios jamás nos va a pedir algo que no nos haya capacitado o no nos dé la capacidad para lograr. La Biblia dice que Dios no prueba más allá de lo que nosotros podamos soportar. Amén. Estamos hasta acá. Así que, mis amados, nosotros somos la iglesia. Y Dios nos ha dado el privilegio de vivir en este tiempo y en este año 2021. Como pocas generaciones desde Adán hasta acá, nosotros estamos viviendo un tiempo trascendente en la historia de Dios. Es necesaria la presencia de la iglesia. Es necesario escuchar la voz de Dios a través de la iglesia, hoy más que nunca. Y al decirles que es necesaria la presencia de la iglesia, no me refiero a una presencia física delante de diputados o enfrente de congresos o en manifestaciones social políticas, aunque pues depende de la circunstancia y del motivo, no estoy en contra ni a favor. O sea, yo he estado en algunas, pero no es esa necesariamente o solamente la presencia que Dios necesita de su iglesia en esta tierra. Jesús les dice a sus discípulos: vosotros sois la luz del mundo, vosotros sois la sal de la tierra. Eso nosotros lo hemos tomado como un privilegio grande y nos ufanamos, ¿verdad? Nosotros somos la sal, somos indispensables en esta tierra. Pero Dios no lo dio como un privilegio para que nos ufanáramos, sino más bien como una responsabilidad para que nos responsabilicemos, valga la redundancia, de esa carga que nosotros debemos sentir, una carga de Dios. No estoy hablando de una carga de pecado, no estoy hablando de una carga que no debamos llevar. Pero mis amados, hay cargas que debemos llevar. El Señor dijo: echa sobre Jehová tu carga y lleva la mía. Dice el Señor: lleva mi yugo, que es fácil y ligero. Pero sí hay algo que debemos cargar, mis amados. Y la responsabilidad de ser iglesia hoy más que nunca debe pesar sobre nuestros hombros, amada iglesia. Porque parte de la responsabilidad de que la tierra esté en tanta tiniebla es porque la luz no está brillando. Porque nosotros somos los responsables. Jesús nos delegó esa responsabilidad y nos dijo: ustedes son la luz del mundo, ustedes son la sal de la tierra. Si la sal pierde su sabor, ¿de qué sirve la sal? Si la luz se mete debajo de una mesa, ¿para qué sirve? Y creo, mis amados, con todo mi corazón, que Dios, desde hace un año para acá, nos sacó de debajo de la mesa, entre paréntesis, de dentro de los templos. Porque ahí estábamos brillando, según nosotros, muy cómodos, y estábamos haciendo una labor que creíamos suficiente, pero realmente estábamos brillando debajo de un almud. Y Dios dice: no, los tengo que sacar de ahí. Y entonces Dios, una vez más, provee para nosotros una salida, nos incomoda para que nosotros salgamos de debajo de la mesa y empecemos realmente a brillar. Nos hemos resistido tanto a este cambio. Hemos tomado tantos argumentos, incluso bíblicos, pero no por ser bíblicos son correctos, porque si sacamos versículos de contexto, pues son mensajes muy bíblicos, pero fuera de contexto. Esto es lo que el diablo hace. Saca un texto de contexto y lo agarra de pretexto, ¿verdad? Así que hemos nosotros muy sutilmente resistido, bueno, ni tan sutil, resistido a la orden de Dios de salir a brillar a la calle. No sé si me están
recibiendo el mensaje o estás arrepentido de estos 15 minutos de haberte conectado. Pero es una verdad. Dios nos sacó de debajo de la mesa para que brillemos. Dios necesita que seamos sal, que demos sabor, que intensifiquemos el sabor de Dios sobre la tierra, mis amados. Y para eso Dios nos ha dado un nombre que es iglesia. Tú y yo somos esa iglesia que necesita brillar, que necesita dar sabor, que necesita exponerse, mis amados. Necesitamos exponernos más a la luz de Dios para que su misma brillantez se refleje y se manifieste en nuestra vida. Mire que Moisés no brillaba cuando estaba acomodado en el desierto. Moisés brillaba cuando bajaba del monte, cuando descendía de estar con Dios. Su rostro resplandecía, mis amados. A nosotros la iglesia nos hace falta estar con Dios. Nos hace falta pasar tiempo con Dios, porque de ninguna otra forma nosotros vamos a resplandecer. No es llevando comida al hambriento solamente, no es vistiendo al desnudo solamente, no es trayendo al de la calle a dormir a nuestra casa solamente, no es visitando a los presos solamente, porque eso lo pueden hacer los de afuera. Eso perfectamente lo puede hacer alguien que no tiene a Dios en su corazón. Un adúltero, un ladrón, un asesino le puede dar de comer al hambriento. Pero no es solamente eso. Es importante, es necesario, es nuestra responsabilidad social. Claro que sí, mis amados, lo debiéramos hacer todo el tiempo, pero no quedarnos ahí. No acomodarnos al hecho de que, ok, ya di mi ofrenda, ya di mi diezmo, ya repartí algo de dinero este mes para el necesitado, sino necesitamos, perdone la redundancia, pasar tiempos con Dios para que podamos brillar. Es la única manera en la que podemos brillar, pasando tiempo en la luz. Así se manifiesta, se refleja Dios a través de nosotros. No es por cuanto vayamos a la iglesia, no estoy diciendo que no vayamos, vaya por favor, es necesario. No es cuánta liturgia cumplamos, es cuánto tiempo de calidad pasamos con Dios, cuánto buscamos de corazón al Señor, cuánto nos salimos de la religiosidad vana y entramos a una relación con Él. Quiero que vayamos al libro de los Hechos, si usted me acompaña, por favor. Y estuvimos leyendo el capítulo 1, los primeros versos la semana pasada. Y quiero empezar en el versículo 4, dice: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Estamos viendo el inicio de la iglesia de la gracia, de la iglesia neotestamentaria. Estamos viendo los inicios de este maravilloso cuerpo al que el Señor llama iglesia. Está tronando fuerte, cerrame esa puerta. Ahora, el Señor les dice acá: esperen la promesa del Padre. Todos sabemos que lo que Dios promete, lo cumple. ¿Está dentro la perrita? Ok. Estoy preguntando si la perrita ya está dentro, si no se nos va a mojar la bebé. Ahora, esperad en la promesa del Padre. Todos sabemos que el Padre lo que promete, lo cumple. Ahora, Dios dio una promesa, pero no dio el tiempo específico en que la promesa iba a llegar. Y les dice: esperen esa promesa, la cual dijo: oísteis de mí. Porque Juan, dice, ciertamente bautizó con agua,
mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Mire qué pregunta la que le hacen. ¿Restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Le preguntan los que estaban reunidos ahí. Y mire lo que el Señor le contesta. Dice: no os toca a vosotros. ¿A quiénes les estaba hablando el Señor? A los que estaban reunidos ahí. Y le dice el Señor: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones. Perdónenme una cosa. Dios, creo yo, mi interpretación personal, Dios le estaba diciendo a ellos: no les toca a ustedes conocer las sazones y los tiempos. Pero mis amados, creo que a nosotros sí nos toca saber las sazones y los tiempos. Creo que nosotros sí debemos estar apercibidos de las sazones y los tiempos, mis amados. ¿Por qué se lo digo? Bueno, le dije que era un sentir, una interpretación personal, pero es lo que yo veo en la Biblia. Porque el Señor dice también: yo no haré nada que no revele a mis siervos los profetas. Creo que nosotros debemos ser entendidos en los tiempos. El Señor habla allá en Colosenses y dice, el Señor a través de Pablo dice: yo oro para que seáis llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Mis amados, no es tiempo para andar a tientas, en tinieblas, probando. Necesitamos ser entendidos en los tiempos y en las sazones. Para eso viene el Espíritu Santo. Esto se lo dice a ellos, pero ellos no tenían al Espíritu Santo. No sé si usted ya se había puesto a ver ese detalle. Y les dice el Señor: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero mire lo que dice el verso 8. Pero, o sea, no les toca a ustedes saber las sazones y los tiempos, pero, ese pero nos linkea, ¿verdad? Esperamos una solución a la pregunta, esperamos una respuesta lógica a la pregunta que ellos le estaban haciendo. Y entonces les dice el Señor: pero recibiréis poder. O sea, escuche bien, dice: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y Él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder. Recibiréis poder. Y entre ese poder, mis amados, claro que está el entendimiento para conocer las sazones y los tiempos. Definitivamente. Así que nosotros debemos despertar al entendimiento del tiempo tan relevante que estamos viviendo. Creo que parte del acomodamiento de la iglesia es que no conoce su tiempo, mis amados. No conocemos nuestro tiempo. Te quiero decir algo sin el ánimo de ofenderte, pero si tú conocieras el tiempo que estamos viviendo, no te quedarías en casa el domingo, te congregarías. Si tú conocieras el tiempo que estamos viviendo, me voy a incluir. Si conociéramos el tiempo que estamos viviendo, oraríamos más. Buscaríamos más a Dios. Obedeceríamos más. Pecaríamos menos. Adoraríamos más. El estado de la iglesia hoy hablo de la iglesia en general, es bastante deplorable. Claro que hay excepciones hermosas. Hay hombres como Esteban que están dispuestos a adorar mientras están perdiendo su vida. Hay ministros realmente leales a Dios. Sí los hay, mis amados. Sí hay gente que busca con pasión a Dios. Sí hay hombres que están dando la talla. Hay una iglesia que está a punto de parir
a Cristo. Sí, sí hay. Un remanente, así es, Edwin. Sí, hay un remanente. Y sabe, eso es preocupante para nosotros. Le voy a decir por qué. Porque si nadie estuviera llegando, digamos entonces, mal de muchos, consuelo de tontos, dice el dicho. Pero sí hay quienes están lográndolo. Si hay quienes están dejando que el Espíritu Santo concluya su obra en su vida. Si hay gente que le da la preeminencia y la importancia a Dios que debe tener. Y entonces, perdón María Luisa, le contesto un momentito, si no pierdo el hilo. Y entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros, sabéis los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder. Esta palabra poder es dunamis. De ahí sale la palabra dinamita. Es un poder explosivo. Mire, la dinamita tiene un poder destructivo, pero dentro de ese poder destructivo, si se utiliza bien, esa destrucción sirve para un propósito bueno. Y dice acá: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis mártires, porque esa es la palabra que usa, martus. Y me seréis mártires en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y eso es exactamente lo que comienza a ocurrir dentro de un par de capítulos. El Espíritu Santo desciende. Todos conocemos Hechos capítulo 2. Desciende el Espíritu Santo, llena el Espíritu Santo la vida de los que estaban reunidos en ese aposento alto, les capacita, lenguas como de fuego descienden sobre ellos, les capacita con este poder dunamis para que ellos comiencen a ser iglesia. Este es el inicio de la iglesia. Esta es la graduación, mis amados. Aquí reciben su título y el Señor les dice: ok, ya no más clases en la universidad, ahora salgan a trabajar. Jesús fue un maestro hermoso que les enseñó, pero ahora el Espíritu Santo les capacita para que ellos hagan lo que Jesús les enseñó a hacer. Y vemos una transformación diametralmente opuesta a como ellos venían. Y lo platicamos la semana pasada, ¿verdad? Vemos un cambio en el corazón de Pedro principalmente. Unos días antes Pedro lo había negado. Ahora Pedro estaba a punto de ser otro Pedro que no conocíamos antes. Igual de aguerrido, de impetuoso, pero valiente, capacitado por el Espíritu Santo para ejercer su responsabilidad como iglesia. ¿Me la está cachando hasta acá, mi amado hermano? Y entonces, el advenimiento del Espíritu Santo les capacita para que ellos puedan funcionar de acuerdo a los propósitos de Dios. Para que ellos puedan ser esas luminarias en la tierra de aquí en adelante. Y aquí comienza la iglesia. Con estos 120 bendiciones, mi amado Osvaldo, Dios lo bendiga, qué bueno tenerlo por acá. Los capacita para que ellos comiencen el emprendimiento de ser iglesia, llenos del Espíritu Santo. Y aquí comienza la iglesia naciente, sin templo, sin mucha liturgia, sin paradigmas. Siendo perseguidos
pero llenos de poder, llenos de gloria, manifestando la sobrenaturalidad de Dios. Mire que cómo hablamos nosotros de vivir una vida sobrenatural. Pero la vida sobrenatural no se vive por hablarla, ni por declararla, ni por decretarla, ni siquiera por creerla. La vida sobrenatural es resultado de una llenura del Espíritu Santo, y la llenura del Espíritu Santo es resultado de los procesos de Dios. Mire, Hechos capítulo 2. El advenimiento del Espíritu Santo es el fin del proceso de por lo menos 3 años y medio en donde Jesús preparó a sus discípulos para ese momento. Escúcheme bien. Esta llenura del Espíritu Santo, no estoy hablando del bautismo en el Espíritu Santo que nosotros recibimos al inicio de nuestra caminata, ¿ok? Sí es cierto, de eso nos habla, pero ahora le quiero hablar de mantenernos llenos. Es resultado de los procesos de Dios en nuestra vida poder manifestar y ser llenos de eso. Miren, los discípulos venían de un proceso de 3 años y medio. Y Dios nos procesa, Dios nos trata, aún antes de que nosotros le conociéramos, Dios viene procesándonos. Ahora, no estoy diciendo que tienes que esperar 3 años para que el Espíritu Santo te bautice, porque esa es una experiencia del inicio, es la capacidad de Dios. Pero saber administrar ese poder, mis amados, eso lo vamos adquiriendo como resultado de la madurez que traen los procesos de Dios. Nosotros tenemos la capacidad de Dios para hacer lo que Dios nos dijo que hiciéramos, pero muchas veces no tenemos la madurez para hacerlo, el entendimiento, la sabiduría para hacerlo. Así que ellos están entrando a este proceso, a este tiempo hermoso de la iglesia naciente. Y vemos un principio en la Biblia, que como la iglesia comenzó, así también va a terminar. Así que si nosotros somos esa iglesia del fin, pues yo quiero ir a ver cómo fue la iglesia del principio, porque exactamente así será la iglesia del fin. ¿Qué circunstancias ellos vivieron? Porque esas serán las mismas circunstancias o muy parecidas a las que nosotros tenemos que enfrentarnos el día de hoy. ¿Está conmigo? Versículo 12 en adelante nos habla de la sucesión del apóstol Judas, y de esto no voy a hablar porque ya lo hablé en un curso anterior, porque Judas es manifestado antes que el Espíritu Santo llegue, y es exactamente lo que Dios está haciendo hoy, mis amados. Está exponiendo a los Judas, está limpiando su templo de los traidores, de los amadores de sí mismos. Está limpiando su templo de los comerciantes de la fe, de aquellos que no presentan el evangelio, sino venden el evangelio. No han entendido que es por gracia que recibimos y por gracia debemos dar. Dios está limpiando su templo de aquellos que comercian con palomas, que le sacan un provecho al Espíritu Santo, a los dones del Espíritu Santo. Eso no se vale. No se vale, mis amados. No podemos cobrar por los milagros. Eso Dios lo repudia, lo rechaza. Póngale cualquier nombre y dele cualquier versículo que quiera, pero es repudiable cobrarle a la gente que tiene necesidad como condición para que Dios les haga un milagro, poniéndole nombres como pacto de fe, siembra, lo que sea. El sacrificio de Cristo fue perfecto en la cruz del Calvario y Él no cobró un solo centavo por entregarse. El castigo de nuestra paz fue sobre Él
y por su llaga hemos sido sanados, hemos sido curados, dice la Biblia. No dice deposita tu ofrenda en el altar para que yo te sane. Eso no es bíblico. No es correcto. Y Dios va a limpiar su templo de estos comerciantes. Porque necesita una iglesia despojada de la avaricia, despojada de la codicia. Porque se van a mover muchos intereses en este tiempo. Vaya si no. Van a haber muchas propuestas indecentes para los ministros, para los pastores. Va a haber mucha plata fluyendo sin duda, y Dios necesita gente tratada en su corazón, madura, honesta, firme, inclaudicable. Y Judas se tuvo que ir, fue desechado. Y cuando él fue desechado, subió Matías, y entonces los 12 estaban cabales otra vez, y el Espíritu Santo desciende. ¿Me escucha bien? Porque la lluvia está fuerte y la garganta no me da para más. Ya me acerqué a esto para no gritarle tanto. ¿Me puede indicar si si se está escuchando bien, por favor? Ok. Pasamos a Hechos capítulo 2. Gracias, Vanessa. Y cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y vemos cómo el Espíritu Santo desciende, se les aparecen lenguas repartidas como de fuego, se asientan sobre cada uno de ellos, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. No me quiero meter ahorita yo a explicarle a qué lengua se refiere esto, porque entraríamos en polémica y realmente es irrelevante ahorita ese punto. No estoy diciendo que sea irrelevante el punto, ahorita es irrelevante hablar de eso, porque no es el tema. Según el Espíritu les daba que hablar. Y moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frígida y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Cretenses y árabes les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y escuche lo que dice el verso 2. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir eso? Mas otros burlándose decían: están llenos de mosto. Ahora, está a punto de parirse la iglesia. Y hay tres grupos. Hay tres grupos principales de gente que según la experiencia, según su actitud, así se manifestó la experiencia. Voy a ir de atrás para adelante. Número 1. Los que se burlaban. Verso 13. Mas otros burlándose decían: están llenos de mosto. Hay un grupo que se burla. Un grupo incrédulo que no teme a Dios, que puede ver a Dios mismo con sus ojos y burlarse, porque les ha sido vetado el derecho de creer por alguna razón. Burladores, amadores de sí mismos. Ese grupo va a ver las maravillas de Dios y se va a burlar. Den presente eso. Grupo número 2, versículo 12. Habían algunos que estaban atónitos
y perplejos. O sea, no se burlaban, estaban viendo y estaban atónitos, perplejos, con la boca abierta de lo que estaba sucediendo. Quizá recibiendo bien lo que estaba ocurriendo. Pero había un grupo que es al que yo quisiera pertenecer y quisiera que tú pertenezcas, que es sobre aquellos 120 en los que cayó, descendió y llenó el Espíritu Santo. Están los que tienen la experiencia, están los que ven la experiencia y están los que se burlan de la experiencia. Te lo voy a repetir. Están los que reciben la experiencia, los que experimentan la experiencia. Están los que ven la experiencia y están los que se burlan de la experiencia. Y esos tres grupos han estado todo el tiempo, pero ahora los vamos a ver. ¿A qué grupo quieres pertenecer? Si tú no permaneces en el aposento alto, difícilmente vas a pertenecer al grupo de los que tuvieron la experiencia de Dios. Este es el tiempo de permanecer en el aposento alto. No nos bajemos de ahí. Aunque no pase nada, aunque no sientas nada, aunque Dios no te conteste por un tiempo, pero no te salgas. Porque en su momento, en el momento de Dios, la experiencia ocurrirá. El Espíritu Santo descenderá en un instante, en un de repente de Dios. Va a descender el Espíritu Santo sobre ti. Te va a llenar, te va a capacitar, se va a manifestar la gloria sobre tu vida y vas a salir a ser iglesia gloriosa, brillando al máximo con la luz de Dios. Gracias, Juan Carlos, así es. Gracias, mi hermano. Ahí está el bosquejo que Juan Carlos gentilmente nos apuntó acá. Puedes tomarlo. Así es. ¿A qué grupo queremos pertenecer? Esto se va a empezar a ver ahora. ¿Por qué? Porque vengo ya de un tiempo acá. Tratando de ser una trompeta que alerte acerca, un atalaya que alerte acerca de los tiempos que estamos viviendo, mis amados. Y yo ya estoy viendo cómo se está haciendo una separación de los grupos. Veo con tristeza cómo algunos están totalmente desenfocados de los tiempos que estamos viviendo. Aún siguen tratando de convencer a la gente de ir a Dios para pedirle la solvencia de sus problemas naturales, prometiendo el oro y el moro, ¿verdad? Y muy alejados de apercibir al pueblo acerca de los tiempos tan peligrosos que estamos viviendo. Creo que es una de las razones, no digo que sea la razón, pero una de las razones por las que su servidor no llena estadios, porque no es agradable escuchar que te digan, prepárate, porque viene persecución, prepárate, porque tú eres una antorcha que se tiene que quemar para iluminar en medio de las tinieblas. No es agradable escuchar que muy probablemente pues no se nos cumplan nuestros sueños, sino que estamos acá seguramente para cumplir los sueños de Dios. Así que, versículo 14. Wow, ya se nos fue el tiempo. Vemos entonces cómo nace, cómo se pare
la iglesia. Y vemos al primer predicador de la era de la gracia. Y es interesantísimo desglosar el mensaje de Pedro, porque es un mensaje tan actual. Y yo te invito, no lo vamos a hacer acá, versículo por versículo, porque no nos alcanza el tiempo, pero te invito para que desgloses este mensaje de Pedro, porque este es el primer mensaje prácticamente de la era de la gracia, el primer mensaje de una iglesia naciente, y el mensaje que el Espíritu Santo da es el mensaje que el Espíritu Santo necesita que se predique hoy. Amén, así es, Claudia. ¿Cuántos queremos ser predicadores de la verdad? Actuales. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, escuche bien, ¿cómo comienza Pedro este mensaje? Varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Tome en cuenta que Pedro hace unos días había negado a Jesús por miedo. Cuando lo habían querido identificar como seguidor de Jesús, Pedro lo niega 3 veces, se recuerda a usted. Y la última vez Pedro se pone casi a blasfemar y a hablar obscenidades para que no lo apresaran, porque tuvo temor. Unos días después, lleno del Espíritu Santo, Pedro se para y predica este mensaje. Verso 15. Porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, 9 de la mañana, creo que es 12 de la mañana, de mediodía. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y saca el texto correcto en el momento correcto. Y esta es una virtud de aquellos llenos del Espíritu Santo que saben aplicar la palabra. No se trata solo de citarla, mis amados. No se trata solo de tomar los versículos y citarlos. No se trata de agarrar la Biblia como un libro de magia que tiene ¿cómo se llaman estos? Lo que hablan los magos para que se hagan los trucos. No es así. Somos expertos en sacar de contexto la palabra. Y eso es lo que el diablo hace. Lo hizo con Jesús en el desierto. Lo hizo con Adán allá en el huerto. Y lo sigue haciendo con la iglesia hoy. Así que Pedro toma la palabra. Toma el texto correcto y lo aplica en el tiempo correcto con la gente correcta. Y dice así. Hechizos, gracias, Pati. Así es. Conjuros, dice María Eugenia. Así es, híjole. Ok, cabal, eso es. No es un libro de conjuros la Biblia. No son hechizos. La fe no es para que Dios haga magia. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. Esto es interesante estudiarlo, los prodigios y las señales. Sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Ahora, quiero decirle algo. Esta porción de Joel
usted lo puede ir a estudiar allá o a leer allá en Joel, tuvo un cumplimiento. Joel lo profetiza y tiene un cumplimiento parcial en este momento, porque vemos que hay cosas que no se cumplieron en ese momento, pero tiene un cumplimiento total, que es lo que estamos esperando. Así que esta porción de la palabra, esta profecía, esta palabra profética de Joel, tiene un cumplimiento total en nuestros días. ¿Por qué se lo digo? Porque dice el verso 20, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Es el día que estamos esperando. Así que esto se cumplió parcialmente allá en Hechos capítulo 2. Pero tiene un cumplimiento total en nuestros días y es lo que estamos esperando, mis amados. ¿Están hasta acá? Ahora, todas estas señales que dice Pedro acá se vieron, con excepción de algunas, porque vemos que el sol no se convirtió en tinieblas y la luna en sangre. Eso va a pasar y estamos esperándolo. Verso 21. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Ahora escuche bien, aquí no dice que todos serán salvos. Aquí dice que todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. Hay quienes no van a invocar el nombre del Señor. Obviamente ellos no van a ser salvos. Me explico, porque algunos dicen es que todo el mundo se va a salvar. No. Se van a salvar los que invoquen el nombre del Señor. Eso es lo que dice la Biblia. Varones israelitas, oíd estas palabras, verso 22. Mire cómo se está poniendo este mensaje. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Acuérdese que estaba recién pasado la crucifixión de Cristo. Los romanos todavía estaban con ganas de crucificar a los seguidores de Jesús. Pedro le acababa de negar y ahora no tiene problema en decir que Jesús era quien era o fue quien fue. A mire el verso 23. Perdón, verso 2, ¿verdad? Varones israelitas, oí estas palabras, sí, perdón. Verso 23. A entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Pedro estaba diciendo, heme aquí, vénganme a traer para crucificarme a mí también. Ya lo vio. Está viendo la transformación de carácter que Pedro tuvo en días. El cambio de mentalidad de un Pedro que sacó su espada y le quitó la oreja a Malco y que le niega al Señor, y ahora les está diciendo que los que prendieron y crucificaron a Jesús eran inicuos. Y muchos de ellos estaban ahí y tenían el poder para aprenderlo y para crucificarle. Miren lo que hizo el Espíritu Santo en Pedro, y nosotros hemos reducido al Espíritu Santo para que Dios nos dé el carro nuevo. Así de ridículo se ve nuestra doctrina delante de estos hombres, mis amados. ¿Qué pensará Pedro? Como un testigo, según Hebreos capítulo 12, cuando ve el actuar y la petición de una iglesia en tiempos finales, cuando debiera estar uniformada con el uniforme de guerra, con las armas listas para pelear, dispuestos a entregar su vida delante de un ejército maligno que solo está esperando la orden para salir a arrasar a la iglesia.
¿Cómo nos veremos nosotros vestidos de pantaloneta, de tenis, con la toalla en el pescuezo, con anteojos oscuros, queriéndonos ir a bañar a una playa, cuando la batalla de los siglos está a punto de explotar? Calladitos todos. Yo estoy esperando. Y si a mí me dieran la oportunidad, créame que lo haría. Estoy esperando ver a un predicador predicar un mensaje así al mundo. Créame que si yo tuviera el acceso lo haría. Porque este mensaje no es para ganar adeptos. Este mensaje es para confrontar con la verdad. Y quiero decirle algo, botar un paradigma. Porque al final vemos que se le convirtieron 5,000 gentes. Es que no necesitamos cuartear la verdad. Perdóneme, no necesitamos hacer bonito el mensaje. Discúlpeme, yo no estoy en contra del mercadeo, yo no estoy en contra de hacer sentir bien a la gente. No, créame, no estoy en contra de que la gente esté cómoda con sus butacas y su aire. Si se puede hacer, que se haga, bendito Dios. Pero no comprometamos el mensaje. Porque Dios al pan, pan y al vino, vino. Así predicaban los profetas, así predicó Cristo, así predicó Pedro, Pablo y los que le siguieron. Le voy a leer el verso 23 otra vez, porque ya se me acabó el tiempo. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él, y vuelve a tomar la palabra. Es que mire, a mí los mensajes sustentados en la palabra me apasionan. Obviamente, cuando tú escuchas a un predicador hablar la palabra sustentable, enriquecida con el poder del Espíritu Santo, tomada en su debido contexto, eso tiene un respaldo de Dios, mis amados. Eso transforma corazones. Eso no es religiosidad. Eso es vida. Oye, a los predicadores les da pena citar la Biblia. Hay mensajes enteros basados en películas de Hollywood, mis amados. Hágame el favor. Ponen como ejemplo una película que hizo un satanista para ejemplificar un mensaje. ¿Por qué no usan la Biblia? Así es suficiente. Iglesias donde se prohíbe que la gente exprese el sentir del Espíritu porque asusta a los nuevos. No se puede profetizar, no se puede aplaudir, no se puede danzar, no se puede expresar en el Espíritu porque los nuevos se asustan. Hágame el favor. A usted le gusta que lo agarren así, ¿verdad? Porque David dice, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido.
Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. No tengo tiempo de hablar de este salmo. Se cumplió en Cristo, se cumplió en Pedro y se va a cumplir en nosotros también. Espero. Varones hermanos, me apresuro porque ya se me fue el tiempo. Se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al ungido, al Mesías, para que se sentase en su trono. Mire, eso era: pónganme la pistola aquí y disparen. Eso es lo que estaba haciendo Pedro. Les estaba dando las armas a los romanos y a los fariseos para que dispararan en contra de él. Sí, por eso crucificaron a Jesús, por predicar ese mensaje. Viendo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Imagínense el mensaje de Pedro en ese contexto, mis amados. Si a Jesús lo acababan de crucificar por decir que él era el Cristo, y Pedro lo viene a asegurar. Y viene a decir que resucitó cuando había un gran conflicto de que se habían robado el cuerpo y dónde estaba, porque unos decían que no era posible que hubiera resucitado. Mire, se estaba metiendo en el callejón de los trancazos gratis. A este Jesús, verso 32, resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, he derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Esto lo vamos a hablar la semana entrante. Mire, en 34 versículos, no me tomé el tiempo para contar, pero en 34 versículos, Pedro cita 3 veces la palabra. Ese es un mensaje. Ese es el mensaje de la iglesia. Esto, mire, debemos predicar Biblia, hermanos. Debemos predicar palabras. Sí, está bonito la experiencia que tuviste con tu perrito la semana pasada. Está bueno sacar una enseñanza. Pero, mis amados, que nuestros mensajes sean basados en la palabra de Dios. Tomémosla en contexto y el Espíritu Santo la va a respaldar. Verso 35 lo dejamos para la semana entrante. Verso 36. Sepa pues, ciertísimamente, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificaste. Es que me imagino a Pedro señalando a los fariseos aquí en la frente, poniéndole el dedo a Caifás en la frente. Dios le ha hecho Señor y Cristo. Yo no sé si he logrado transmitirle, mi hermano y mi hermana, el escenario que aquí estaba ocurriendo, el contexto que aquí estaba pasando y la valentía que se necesitaba para predicar este mensaje. No sé si lo captó, espero que sí. Se lo voy a leer el 36 otra vez. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, o sea, religiosos, fariseos, hipócritas que estaban ahí, que consintieron con la muerte de Jesús. Pedro les dice:
a quien vosotros crucificasteis. Me lo imagino viéndoles a los ojos, fíjese, poniéndoles el dedo en la frente, valiente, dispuesto a morir. Este mensaje es un mensaje de un soldado que está dispuesto y se siente honrado por entregar su vida, por predicar la verdad. Mire lo que causó este mensaje, verso 37, ya se me fueron 7 minutos, perdone. Al oír esto, se compungieron de corazón. ¡Wow! Mire, es que quisiera tener otra hora. Mire pues, Pedro hizo su parte. Pedro hizo lo que tenía que hacer sin ninguna garantía de lo que iba a ocurrirle a él. Pedro lo hizo. Y cuando Pedro hizo su parte, el Espíritu Santo hizo la suya. Porque del versículo 37 en adelante, ya el Espíritu Santo es quien hace su labor. Porque al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, escúcheme bien, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Es que mire, cuando el mensaje salga de los Pedros, sin endiosar a Pedro, sin beatificar a Pedro, pero sí dándole su lugar en este momento como el primer predicador que se atrevió a decirle sus verdades a los que crucificaron a Cristo. Este es uno de los mensajes más valientes de la historia, mis amados. Porque el último que se atrevió a predicar un mensaje así, lo habían crucificado. No sin antes ponerle una corona de espinas en la cabeza. Le rasgaron sus barbas, lo latiguearon. Y no hubo en él parecer ni hermosura, dice la Biblia. Así que a mí me parece uno de los mensajes más valientes de la historia de la iglesia. Y como es el primero, creo que así será el último. ¿Qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. 5,000 le había dicho, 5,000 es el segundo. El primero son 3,000. Así que mire, en su primer mensaje, Pedro ya tenía una mega iglesia. ¿Qué le parece? Sin tanta estrategia, sin aire acondicionado. Sin atracciones. Un mensaje al hueso, directo, confrontante, pero lleno del Espíritu Santo. Y en 2 prédicas, Pedro tuvo 8,000 personas convertidas. ¡Wow! Pero esto no es producto de la casualidad. Esto no es producto de una transferencia de unciones por imposición de manos. Esto no es producto de un pacto en un altar dejando un cheque. Esto es producto, resultado de la llenura de Dios por haber permanecido en obediencia en ese aposento. Y perseveraban
Número 1, en la doctrina de los apóstoles. Número 2, en la comunión unos con otros. Número 3, en el partimiento del pan. Y número 4, en las oraciones. De eso se trata la iglesia. ¿Quieres hacer iglesia? Ok. Perseveremos en la doctrina, en la comunión unos con otros. Dejémonos de estar peleando. Perdona, suelta, libera. En el partimiento del pan y en las oraciones. Esto es lo que nos falta. De esto es lo que carecemos, mis amados. Hagámoslo y vamos a ver una iglesia poderosa. Lo dejo acá y seguimos la semana entrante. Te agradezco tanto tu atención. Te agradezco muchísimo que hayas aguantado y soportado este mensaje. Sé que no es agradable escucharlo. Sé que preferiríamos oír otras cosas, pero creo que es necesario entender esto. Ya me dijeron que no me disculpe por eso, pero a veces se me sale la pasión del corazón y tiendo a decir cosas tal vez que puedan ofender, pero no es esa mi intención. Mi intención es que el mensaje pueda llegar lo más puro y claro posible, tal cual lo recibo de Dios. Y espero que hoy esta sesión haya sido de bendición para ti y que algo hayamos aprendido todos de estos primeros momentos de una iglesia naciente, poderosa. Y lo mejor venía por delante. No lo fácil, lo mejor. No lo agradable, lo mejor. Y lo mejor viene, mis amados. Lo mejor viene. Mire, lo mejor que le pudo pasar a Esteban fue que lo apedrearan. ¿Sabe por qué? Porque pudo ver a Jesús puesto de pie. Pudo ser recibido por el Señor mismo, de pie. ¡Wow! ¡Qué momento histórico! Creo que Esteban no cambiaría su muerte por nada. Y lo volvería a hacer una y mil veces por toda la eternidad. Esos son los hombres que nos desafían. Esas son las vidas que debemos tomar como ejemplo. Espero que el Señor derrame de su gracia sobre nosotros, mis amados, y que podamos permanecer firmes delante de todas las acechanzas del enemigo, que viene cargado y disparando. Pero el que está en nosotros es mayor que el que está en nuestra contra. Amén. Y el fin lo conocemos, estamos del lado ganador, y si nos toca irnos antes, pues nos vamos a ir adorando. Y si nos toca esperar este tiempo, pues lo vamos a esperar con fe. Y si nos toca pelear la última batalla, la vamos a pelear con valentía. Así que los bendigo. Gracias por sus comentarios, los voy a leer en un momento. Gracias por conectarse. Estamos acá todos los miércoles a las 7:30. Te invito los domingos para que nos acompañes en la iglesia. Estamos reuniéndonos el domingo en la iglesia ya presencialmente. Estamos comenzando a las 10:30 en punto de la mañana. No te lo pierdas. Dios nos está visitando de una manera muy hermosa. Mira, no tenemos el mejor templo, ni las mejores instalaciones, ni el mejor equipo de sonido. Sí tenemos a los mejores músicos, porque esos mis patojos son tremendos y son buenísimos. No está el mejor predicador, pero Dios está. Y pasamos un tiempo hermoso. Yo te quiero animar a que nos acompañes los días domingos. Ya es tiempo que la iglesia volvamos a resurgir. Amén. Así que parte de nuestro entrenamiento es que nos podamos reunir el domingo. Así lo dejó el Señor y lo vamos a ver
y por qué el domingo lo vamos a ver también. Pero no te lo pierdas por nada del mundo. Domingos 10:30 a las 12 ya vamos para afuera. Estamos cumpliendo con todas las normas de distanciamiento. Te tomamos tu temperatura, te echamos tu gel, te paras sobre la alfombrita con desinfectante. Las sillas están limpias y desinfectadas por nuestros amados servidores que con diligencia lo hacen. Y pasamos un tiempo de alabanza en donde Dios nos visita, la palabra, y te vas para tu casa. Así que no te lo pierdas. Te esperamos los domingos, 16 calle 240 zona 10, Hotel Posada Los Próceres, segundo nivel. Ahí te esperamos, te puedes parquear en el Centro Comercial Los Próceres, sales por el lado de atrás y a la vecindad ahí estamos, o tenemos también un pequeño parqueo ahí en donde tú puedes parquearte. Así que los bendigo, gracias por su conexión. Estaré dándoles su like en unos momentos. Que pasen una linda noche, linda mitad de semana, y cualquier cosa estamos para servirles. Pueden escribirme al inbox de la página, o me pueden escribir a donde quieran, escribirme a mi WhatsApp, a donde sea, y con mucho gusto estaremos contestando. Amén, que Dios los bendiga. Gracias, bendiciones, chao.